Testimonio Testimonio OVNI con Adam Hanoch, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Ufología Nacional y 13 Atlas. Un amor no correspondido. Shalom Ubrajá para todos, ¿cómo les va? Esto es Testimonio OVNI. Estamos en la temporada séptima, octava temporada creo ya. Este es el programa 186, si mal no recuerdo. Y bueno, vamos a hablar del tiempo de Ñaupa. El programa de hoy se llama El tiempo de Ñaupa, los enanitos prediluvianos, y ahora vamos a ver por qué. Pero antes de eso vamos a comentar algunas impresiones, algunas novedades. A nivel internacional los ovnis están a full, están apareciendo por todos lados. Ni hablar que acá en Ituzaingó aparecieron varias veces. El 5 de enero, el 11 de enero, yo he tenido la oportunidad de avistar y filmar, están en el canal. 5 de enero, 11 de enero, el 5 de marzo, también pude filmar, 4 de marzo creo que fue, una más clara todavía, y después en dos avistajes personales que no pude recoger evidencia, no tenía la cámara en la mano, pero sí hay actividad, como siempre, nunca se detuvo la actividad, y la actividad OVNI está en todo el mundo. Hoy voy a presentar también, dentro de lo que es este tema, primeramente, después vamos a entrar en el tema del tiempo de Ñaupa, pero yo presenté hace unos días en Facebook la clasificación Transmedium, objeto Transmedium no identificado. Hace cosa de unos 3 años, ufólogos norteamericanos están hablando del concepto Transmedium, que es lo que ya sabíamos, que es el reconocimiento de que los ovnis se mueven entre los diferentes elementos de la misma manera y con la misma prestancia. Nosotros ya sabíamos que se meten al agua, que son OSNI, objetos sumergibles no identificados, que se captan en el aire. Los que más se captan son en el aire, pero también se captan en el agua, entran y salen del agua.
entran y salen en las laderas de las montañas. Como lo digo en WAP Protocol, uno de los videos de WAP Protocol. WAP Protocol es mi canal de ovnilogía absolutamente científica. Ahí no me doy licencias para nada. Acá en Testimonio OVNI sí, por ahí tiro cuestiones que tienen que ver con el contacto, con hipótesis, pero en WAP Protocol me restrinjo exclusivamente al criterio ovnilógico científico. Para eso está, y creo que es el canal en español. Recién estamos naciendo, hace un mes que estamos, pero ya es el canal en español con 10 videos, 11 videos. Ya se transformó en el canal en español más fidedigno en cuanto a tratamiento de los casos, y encima conducido por alguien que es un experienciador. Porque la mayoría de los canales de ovnilogía mundiales, los de éxito, es un pasticho, es una mezcolanza de temas. Meten parapsicología, meten ovnis, meten fantasmas, hacen toda una mezcolanza, teorías de la conspiración que está lleno, son una plaga, terraplanismo, mezclan todo ahí en la misma bolsa, de todo como en botica, y hacen una mezcolanza tremenda. Bueno, eso es lo que venimos a dejar de lado con WAP Protocol. No encontré un canal de ovnilogía que esté buenísimo en español, que me convenza, que me guste. No vi ninguno. No, para mí no tienen nivel todos los canales que vi. Cómo tratan los temas, incluso hasta canales que he visto y escuchado programas hasta de gente que aprecio, conozco y son conocidos. Nuevos programas, gente muy conocida del ambiente ovni, pero no satisfacía mi necesidad, y mi necesidad está siendo satisfecha con WAP Protocol. Ya estoy así nomás, habiendo nacido, y si seguimos en esta misma tesitura, estamos en la franja del 10% de canales absolutamente serios en español. Hay un 90% de canales que son una mezcolanza de temas, hipótesis locas, sin ir más lejos, ni hablar del todo el escándalo que se hizo con el 3i Atlas y al final era un cometa. Entonces esas cosas, esos detalles, meterse con teorías que los astronautas nunca llegaron a la luna, que no se puede salir de la Tierra, que es toda una mentira, eso es falta de información y falta de investigación. Si sostenés esas afirmaciones, ¿cómo te voy a creer cuando hablas de ovnis? Y bueno, y ese es un detalle también importante, el que no sean experienciadores. Hay muy poca gente que es presentadora y que lleva adelante canales en YouTube de ovnis que realmente sean skywatchers, que hayan grabado algo en su vida. Son contados con una sola mano. Son contados con los 10 dedos. No pasan de 5 o 6 personas deben ser que hayan alguna vez grabado algo. Nacho Rojo, pero Nacho Rojo desde que estuvo ahí con Maussan cambió completamente. Ya está haciendo pasticho, mezcolanza de temas. A mí me gustaba muchísimo el canal Verdad Oculta cuando recién empezó, pero ya se transformó en algo mainstream, masivo, que bueno, se ve que le sirve, le da ganancias y dividendos, pero no es algo serio desde el punto de vista de la investigación. Entonces eso es lo que nosotros queremos lograr, y creo que lo estamos logrando, lo estamos llevando bien. Estamos presentando documentos, analizando casos de la historia. Empezamos en el programa 1 con deltas sigilosos sobre Buenos Aires, que no es otra cosa que los ovnis en Ituzaingó, la investigación de los ovnis triangulares que hice yo, que hizo un servidor.
Eh, Así que bueno, eso es Web Protocol. Y acá nos damos licencias, acá expandimos un poco la cabeza, investigamos a los contactados, tiramos algunos temas más que pueden tener que ver con los astronautas antiguos. Entonces, Testimonio OVNI es como más relajado, es mi canal de siempre, es como estar tomando un café con Hanoch y ya sabes cómo habla, lo que piensa, y es como estar relajado hablando conmigo. Pero si nos vamos a poner en estrictos y científicos, eso es Web Protocol. Que yo tengo mucho de eso del lado estricto y científico, a pesar de que he expandido hacia el lado del contacto y hacia el lado de las experiencias, y valoro a estos investigadores que tienen esa cabeza. Por ejemplo, por eso creo que, por ejemplo, Paola Harris hoy en día es la mejor investigadora mujer del mundo. Para mí es la número 1 investigadora mujer, es Paola Harris. Es una persona que todos los grandes ufólogos norteamericanos confiaron en ella y le entregaron su material. Tiene la cabeza abierta hacia el contacto, está bien encaminada con su investigación, enfocándose en el Perú, como también lo estoy haciendo yo. Así que bueno, eso es otra cosa que quería comentar. Está lleno de avistajes. Aparecieron ovnis en Colombia a principio de año. Esferas como la esfera de Buga están apareciendo a rolete en Colombia. En México, en Monterrey, apareció una esfera como la de Buga, que fueron grabados con celulares por 2 personas diferentes. Aparecieron ovnis en Estados Unidos, luces nocturnas con aviones que pasan por arriba. En Miami, una flotilla de objetos que dan vuelta, unos 6-7 objetos en enero, febrero. En Noruega, en el mes de marzo, una tremenda grabación de un disco, de un objeto discoidal. Los ovnis están apareciendo en todos lados. Acá en América, por ahí el eje principal está siendo Colombia. Desde que pasó lo de Buga, Colombia hay una manifestación muy fuerte de los OVNI, objetos transmediums no identificados. Siguieron apareciendo en Colombia objetos en Medellín, en Antioquía, en naves, astronaves, objetos tipo estos tipo rombo, como los romboidales, ovnis romboidales. En Antioquía se ha grabado uno impresionante también con celular. Cantidades de esferas que aparecen en las zonas de bosque. Hay una muy buena que fue seguida por unos campesinos que se ponen a mirar, la graban y el objeto se va. Ahí se va casi 100, se traslada 150 metros, es tomado por el que está filmando y lo empiezan a perseguir adentro de la selva. Eso ya descarta de que alguien lo tenga sostenido con una grúa, que andaban diciendo por ahí que a la esfera del tipo Buga que las levantaban con hilos de pescador, con grúas. No, han aparecido tremendas esferas en México, en Colombia. Yo mismo las vi, así que a mí no me sorprende para nada, porque por acá anduvieron y andan por Ituzaingó, por Buenos Aires. Acá recuerdo el 8 de abril del 2012, pleno temporal que había habido, que había roto todo Ituzaingó, toda la zona oeste, Ramos Mejía, Morón, y acá se cortó la luz en varias zonas. Yo, gracias a Dios, tenía luz y aprovechaba para hacer vigilia, como no había luces de poste de calle. Entonces yo apagaba todas las luces de casa y salía a mirar el cielo, y ahí grabé una esfera impresionante que salió en América. Fue uno de los materiales que le mandé al noticiero de Andino, de Guillermo Andino.
Canal América Noticias a la noche. Así que bueno, estuve reflotando también en Facebook, en WAP Protocol, lo mejor de las cosas que tengo en televisión, que estuve, programas donde estuvimos con Fabio Serpa, con Polanco, con Luis Burgos, donde estuvimos haciendo vigilia con Calles Salvajes, con Scioli, y aparecieron las naves para la televisión, fueron filmados por los camarógrafos de televisión y por nosotros. Están las filmaciones con Gisela Marciota, donde en Dique Rollero agarro un ovni en infrarrojo, como otros ufólogos ya habían, y Skywatchers habían grabado en esa zona, la zona de Dique Rollero. Y de paso les comento, hay novedades. Hace 2 semanas atrás, el testigo Raúl Orlando Equitza, que es mi peluquero y le interesa el tema ovni, es mi peluquero, le gustan las motos, es muy conocido acá en el barrio, es Raúl, nos vamos a cortar el pelo en lo de Raúl, en la calle Ratti al 3700. Y bueno, y Raúl estaba en el Dique Rollero más o menos el día a principios del mes de abril, el primer miércoles del mes de abril. Estaban en el dique con unos amigos, descansando, charlando, mirando el cielo, charlando y disfrutando de la noche, y aparecen 3 luces, lo que él me relató, 3 luces a 100 metros de distancia. Él pensó que se trataba de pescadores que tenían linternas, pero luego una de las luces, tal cual me lo relató, una de las luces pega una levantada y se va hacia el medio del embalse. Para los que conocen el Dique Rollero, se va hacia el medio del embalse. Ahí ya él descartó que se trate de pescadores o gente con linterna cuando ve el movimiento de este objeto. Bueno, estas 3 luces estuvieron ahí por varios minutos y yo le pregunté por qué no grabaron. Lo que pasa, no, dice, tenemos todos celulares malos, me dice, y estábamos en otra cosa, estábamos charlando, estábamos ahí hablando con amigos de la infancia, con gente que nos conocemos hace mucho, disfrutando de la noche, riéndonos, contando anécdotas. Ninguno atinó a grabarlo, me dice, pero todos lo vimos, me dice, y todos quedamos sorprendidos. Es un testigo fiable. Raúl no te viene a contar algo si no es que no sucedió. Es una persona que tiene sus negocios, sus emprendimientos, y es un testigo muy fiable y muy serio. Así que posiblemente lo que está contando, lamentablemente no hay evidencias, pero es muy probable que haya pasado. Y eso en una zona que es un polo. Recordemos que la primer gran cosa que aparece en la zona de Rollero, eventos ovnis históricos desde la década del 60, toda la zona de Luján, General Rodríguez, pero ahí específicamente en Rollero, en el año 2008, 9 huellas que son investigadas por la gente de Visión OVNI, Andrea y Silvia Simondini, Silvia y Andrea Simondini, en el lugar que corresponde, mandan a la gente de Código OVNI, a Daniel Valverdi y a Jorge Marrón, investigan las huellas acá en el Dique Rollero. Hicieron un trabajo muy bueno, midieron, tomaron fotos, sacaron muestras, hicieron todo un lindo relevamiento, sacaron fotografías, incluso huellas que están entre medio de los alambrados, o sea, el objeto estaba a 1 metro suspendido por sobre el alambrado y formó la huella igual, ¿no? Unas 9 huellas de diferentes tamaños de objetos grandes acá en la zona del Gran Buenos Aires. Bueno, las grabaciones en infrarrojo, los avistajes como los que grabamos con Calles Salvajes, que aparece un ovni, desaparece, vuelve 2 veces. Los testimonios de los pilotos que están en final, ahí en Sobre Rollero, se encara la final que se llama para descender en la pista de Seiza, y
Ahí toman el control los pilotos del avión y hacen el operativo de descenso, sacar el tren, preparar el aterrizaje, se ponen en línea recta a la pista. Eso se llama entrar en final antes de aterrizar. Y un piloto de Aerolíneas Argentinas, que no voy a decir el nombre porque me pidió que no lo queme, como el meme ese, no me quemé, bueno, así que me pidió eso, pero me contó, un gran piloto de Aerolíneas, comandante de Aerolíneas Argentinas, que estaba acá, venía a casa, me contó un montón de cosas que hablan y que le suceden a compañeros, me contó cuestiones de detalles sobre Polanco, que él me contó que había compañeros pilotos que no querían volar con él porque sabían que cuando estaba Polanco algo pasaba. Había como un folclore que se había hecho, cuidado con Polanco, que por ahí algo siempre aparece. Pero bueno, había toda una cuestión, un mito que se había hecho en base a después del caso Bariloche, ¿no? El mismo Jorge Polanco explica que a los pocos meses tuvo otro avistaje, que un año antes o 2 años antes había tenido otro. Él nos contó que también había estado en Córdoba cuando era chico y veía objetos. De ahí viene toda la cuestión de Jorge. Ya no tenemos dudas con Burgos, no teníamos dudas de que eso venía de ahí. Ahí ya lo estaban conectando, ¿no? Así que bueno, el dique Rollero es así y siguen habiendo reportes. Me han contado este caso, 3 luces sobre el dique, principios de abril del año 2026. O sea, es un polo para no olvidar, para no olvidar y para no desestimar al que quiere grabar ovnis, al que quiere ir con la camarita al encuentro de una buena casa, de un buen spotter de ovnis. Los spotters son los que sacan fotos a los aviones. Nosotros somos spotters de ovnis, skywatchers e investigadores. Así que bueno, y para cerrar, ya casi 20 minutos y ya entramos en el tema del tiempo de ñaupa. Para cerrar, bueno, la alegría de entrar a veces a Facebook y ver que me están mirando el perfil. No es Paola Harris, hace un tiempo que lo dije la vez pasada, y el otro día me llegó una sorpresa grandísima porque lo veo que entró a mi perfil nada más que y nada menos que Bill Burns, William Bill Burns, el director de la UFO Magazine de los Estados Unidos, que protagonizó la serie en History Channel Cazadores de OVNIs, por lo cual yo me hice ufólogo. Yo me encantó, ya me gustaba, ya seguía el misterio y seguía las cuestiones locas desde hace mucho tiempo. Había estado recopilando recortes 20 años atrás, en la década de los 90, en el 91, cuando fue el famoso programa de Pinky con Romaniuk, Lucho Avilés y Romaniuk, que estaba Burgos ahí, Estañaro, que le hacían preguntas al profesor, que el profesor transpiraba, y bueno, y entró William Burns a mirar mi Facebook. Estaba investigando hace un tiempito atrás, menos de un mes había estado entrando, por 2 o 3 semanas completas estuvo entrando Paola Harris, después de que sabe que después que yo hice los programas sobre Perú, con los investigadores de Perú, con Dongo, con Misterio Infinito. Estuvo entrando Paola a ver los videos que yo filmo acá y todo, y las investigaciones que estoy llevando adelante, y ahora hace una semanita entró Bill Burns, el director de Cazadores de OVNIs por History Channel, UFO Hunters, que yo lo veía por History, me encantaba, y lo que nunca me imaginé cuando lo veía que un día iba a estar en la pantalla de History. Y bueno, tuvimos la suerte
invitación por parte de la gente de Del Volga, de Jorge Luis Susdorf, y poder cumplir ese sueño como Skywatcher de poder haber estado en Contacto Extraterrestre, el estreno, y después en la primera temporada con Secretos Militares. Estuvimos en dos o en 3 capítulos que aparecen. En 2 estamos nosotros y después hay un par de capítulos más que aparecen nuestras imágenes. La filmación del Triángulo del 24 de noviembre, otras esferas que yo le pasé a Jorge Luis. Le pasé mucho material a History. Lo que tenía en ese momento se lo pasamos. Así que bueno, obviamente en la mejor calidad que se le podía pasar, ¿no? Así que ahí ya Jorge ya me estaba haciendo una investigación de primera mano, que después se transformó en un investigador del fenómeno OVNI. Así que bueno, todo esto está pasando, 23 minutos, vamos a una pausita y ya entramos y ya nos vamos para el tiempo de ñaupa. Ya venimos. Testimonio OVNI con Adam Hanoch. Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Ufología Nacional y 13 Atlas. Un amor no correspondido. Bueno, segundo bloque de Testimonio OVNI. Gracias a todos por estar. Y entramos en la cosmovisión andina, y entramos en los ovnis en Perú, y entramos en Perú, y estamos en Perú. ¿Y qué significa tiempo de ñaupa? Yo recuerdo cuando era chico mi abuela era paraguaya, había nacido en Asunción, o en Encarnación, no recuerdo, pero sé que era paraguaya, y sus padres, mi abuela materna, habían venido de Europa, y mi abuelo materno era un rubio ucraniano, había venido de Europa del Este, y mi abuela materna también, la mamá de mi abuela materna también vinieron de Europa del Este. Y estaban viviendo, como varios que vinieron acá a Argentina a trabajar, muchos alemanes, europeos, polacos, fueron ahí, judíos, fueron a la zona de Corrientes, Misiones, a trabajar la tierra. Y yo recuerdo que mi abuela decía, pero eso es del tiempo de ñaupa. Y mi madre también lo repetía. No, pero me estás trayendo cosas del tiempo de ñaupa, te decían, tiempo de ñaupa, ñaupa, ñaupa. La expresión, la palabra quechua ñaupa, ¿no? Que significa antiguo, eso es antiguo, es primordial, de antes del tiempo humano conocido. En el habla rioplatense se deformó a la palabra ñaupa con W, y quedó a ñaupa con U, se cambió la W por una U, ¿no? Pero en realidad se escribe con W, igual que
se dice en castellano Viracocha con B corta y en realidad se escribe con W, Viracocha. Después tenemos al amigo Giorgio Zucalos, que él dice Baricocha, que a mí me encanta, a veces yo le digo Baricocha, pero bueno, en homenaje a Giorgio, pero es compañero de Contacto Extraterrestre y de Ancient Aliens, que cuando vinimos de México, fue que estuve en junio del 2024, me invitó a la charla de estreno de la nueva temporada de 2024 de Ancient Aliens. Todavía vivía este hombre, como es el patrón de él, que falleció hace poco. Me agarran las lagunas, la laguna de Libera me agarró en este momento. Bueno, ustedes ya saben, el oro de los dioses, Von Daniken, ahí me acordé, Eric Von Daniken, cómo no me había acordado de Eric Von Daniken. Así que bueno, ya me estoy pareciendo al papá de Homero. Entonces estaba todavía entre nosotros don Eric Von Daniken en ese momento, cuando me invitaron ahí a participar de la charla del inicio de la temporada de 2024 de Ancient Aliens. Bueno, pensé que por ahí venían alguna cosita más, pero bueno, no. Ancient Aliens gira en torno a la figura de Giorgio, y hay 4 o 5 ahí que no sé, no los conozco, pero bueno, y incluso el productor de Giorgio también usa los pelos así para arriba en homenaje a Giorgio. Se ve que están haciendo muy buen dinero, pero bueno, no da como el programa, excepto que, qué sé yo, que te caiga Giorgio y te llame para que lo acompañes a algún lado, hacer una vigilia a algún lado. Pero bueno, eso fue, estuvimos ahí, igual fue un placer y un honor estar ahí en ese primer programa, esa primera charla de introducción a la temporada 2024 de Ancient Aliens con la gente de historia. Así que bueno, los ñaupa, palabra quechua que se deformó con W, se pasó a la U. ¿Qué significa los ñaupa? Ñaupa es antiguo, primordial, de antes del tiempo humano conocido. ¿Qué son los ñaupa runa, o los ñaupa apus, o los ñaupa machus? Tienen muchos nombres, y también en Perú se los llama los gentiles. Si ustedes van a hablar, eso suena muy bíblico, ¿no? Cuando se dicen los judíos y los gentiles, uno automáticamente se va a la teología, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, judíos y gentiles, época de los macabeos, épocas después de nuestra era, de la destrucción del primer templo por el general Tito en el año 70, si mal no recuerdo. Entonces uno tenía los gentiles como eso. Cuando se habla de gentiles, somos los goim, las naciones. Que goim no es despectivo. Mucha gente que cree que los judíos dicen goim, es un goim como despectivamente. No, pero no es despectivo. Goim significa nación. Goy es nación y goim naciones. Es uno de las naciones, no es yudí, es del resto de las naciones. Y hay un mandamiento para lo que son los judíos, hay leyes para los que son judíos y hay leyes para las naciones, las 7 leyes de Noah, pero todos que se basan prácticamente en lo mismo. Los judíos tenemos muchísimas más preceptos que misbot que cumplir, son 613 preceptos que a veces no se cumplen todos, pero bueno, se tratan de cumplir esos 613 preceptos. Y hay y las naciones tienen 7 leyes, que son no hacer idolatría, no matarás, no robarás,
que no mentirás, todas las leyes de lo que están en los 10 mandamientos son básicos, ¿no? Que para todo, que esas leyes también las cumplen los extraterrestres, para que ustedes tengan una idea, también los extraterrestres cumplen esas leyes de las naciones. Entonces, no matar, no robar, no causar daño, no codiciar lo de tu prójimo. Entonces uno asociaba a gentiles, a los gentiles a eso, a los que no son judíos, a las naciones. Pero en Perú se les llama a los gentiles. Parece ser que los ancestros peruanos y la gente que vive en las montañas tienen una historia que contar. Esto es lo fabuloso que tiene Perú, porque Perú no es solo fabuloso para los arqueólogos, es fabuloso para los investigadores de ovnis también. Porque una vez que vos empezás a indagar y empezás a ver y empezás a mirar las construcciones, te das cuenta que acá algo no cierra. Cuando ves construcciones como Coricancha, como Sacsayhuamán, cuando vas a la plaza de Cusco, una de las placitas que está ahí, que ves la piedra que está, es como si hubiese estado la piedra blanda y le metieron una mano y le hundieron una mano en la piedra blanda. No está tallado, sino que es como que ellos ablandaban las piedras. Eso lo dejaron como demostración para que la gente sepa que ellos tenían el dominio de ablandar las piedras, ¿no? Y eso y muchas cosas más. Uno se entera de que hablas con descendientes de incas, que son los queros, que están todavía ahí a unos 100, 120 kilómetros de Cusco, pero algunos están ahí en Cusco, uno encuentra algunos, y ellos te dicen, sobre todo chamanes, te dicen, cuando nosotros llegamos acá al ombligo, a la ciudad imperial, a la zona donde se iba a levantar la ciudad imperial, en los comienzos del Tahuantinsuyo, cuando nosotros llegamos, esto ya estaba construido. Ya había un montón de construcciones hechas que eran antiquísimas. Y resulta ser que en todo el Perú hay unas especies de casitas chiquitas arriba de las montañas que tienen la casualidad que están todas arriba de las montañas, bien alto. Y hay relatos de la gente que vivía ahí, y los indios y los lugareños llamanse el tiempo de Ñaupa, de los Ñaupa Apus. El Apu es la montaña, es el dios de la montaña, sería. No solo es nosotros le decimos en contactología Apu a una raza específica de Alfa Centauro, apuniano, pero en Perú se llama Apu a los espíritus de las montañas. La Kabbalah enseña que cada cosa tiene un ángel que le dice crece, crece, dice el Zohar. Cada objeto y cada ser vivo tiene un ángel que lo asiste. Cada planta, cada flor tiene un ángel que le dice crece, crece, dice el Zohar HaKadosh. La cuestión es que libro sagrado de los cabalistas, y que no es otra cosa que una explicación de la Torá a nivel muy profundo. Entonces, esta gente te dice que en tiempos prediluvianos existían unos chiquitos, muchos los describen, algunos los describen como los famosos grises que se tuvieron que meter abajo de la tierra porque eran seres de hasta 1,20 m, eran chiquitos. Hay un montón de casitas, construcciones con puertas chiquitas, y no son tumbas, aunque se han encontrado huesos adentro de algunas de estas comunidades. Y lo más importante de todo, no solo es que la característica es que están arriba de las montañas, en zonas altas, sino que están distribuidas por todo Perú. Por todo Perú. Algunos dicen, sí, bueno, pero los incas estuvieron por todo Perú. No, pero esas construcciones son anteriores a los incas, muy anteriores a los incas. De hecho,
dentro de las construcciones se puede ver arte prehistórico, una especie de dibujos con tinta roja. Estamos hablando de seres muy antiguos, y algunos los describen como peludos, chiquitos, peludos, como si fuesen ositos, como si fuesen estos seres esta serie de donde está Chewbacca, que ahora también me olvidé. Bueno, esta serie de Hollywood donde está Chewbacca, Viaje a las Estrellas, no, el otro. La cuestión es que estaba el maestro Yoda, y también había unos seres, cuando ellos llegaban a determinados planetas, había unos seres chiquititos, peludos, que Chewbacca los conocía, que eran todos chiquititos, peticitos, que usaban así como unas lanzas, y se ponían ropita y vivían en chocitas. Bueno, al parecer esto sucedió en Perú y hay vestigios de ello. Y una de las cosas interesantísimas es que la cantidad de cráneos raros que hay en los museos de Perú, porque no hay un cráneo tipo el Niño de las Estrellas, hay varios. Y la cantidad de cráneos alargados que hay en Perú. Bueno, sí, los cráneos se alargaban, los cráneos para signo de elegancia, de clase social, de estatus. Yo creo otra cosa, que se alargaban los cráneos en homenaje a algo que ellos habían visto, o a seres que ellos habían estado con ellos. Pero aparte de esos cráneos alargados, los famosos cráneos de Paracas, que no solo están en Paracas, están en todo Perú, en todos los museos hay cráneos alargados. Y además hay unos cráneos que son diferentes, que tienen como los ojos más abajo, como más cabezones, como si fuese forma de corazón, la parte de arriba, como el Niño de las Estrellas, como el cráneo del Niño de las Estrellas famosos, de la década del 80, que había salido en la revista, muy interesante. Los que me siguen y son de esa época se van a acordar. La cuestión es que me van a entender. Entonces, hay muchos cráneos de estos en los museos. Yo vi estos cráneos en el Museo de Huaraz, vi este tipo de cráneo en el Museo de Chavín, vi este tipo de cráneos en el Museo de Cusco, vi este tipo de cráneos en el Museo de Lima. En varios lados están estos. No hay un solo cráneo. Entonces ya no podemos hablar de un montón de gente con hidrocefalia, sino que estamos hablando de una tipología de persona especial. Y bueno, los relatos cuentan acerca de los ñaupamachus. Vamos a un corte y ahora seguimos hablando del tiempo de ñaupa. Ya venimos. Testimonio OVNI con Adam Hanoch, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah en 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno, ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Bueno, tercer bloque de Testimonio OVNI.
Estamos en el tiempo de ñaupa. Ya sabemos qué significa tiempo de ñaupa. Ya les hablé acerca de los ñaupa machus o ñaupa runa o ñaupa apus. Y están hablando concretamente el folclore cusqueño, peruano, del norte, porque esto está en todo Perú. No es solamente de la zona de Paracas, de la zona de Cusco. Esto está por todos lados, por Huaraz, por Lambayeque, por el norte, por todo Perú. Se encuentran sobre las montañas estas casitas, y hay verdaderas comunidades, y hay sectores donde hay comunidades de casitas y no son tumbas, aunque se han encontrado huesos, osamenta dentro de estos seres pequeños, y se han encontrado vasijas de estos seres. Esto es antiquísimo, y esta gente sabía construir muy bien. Hacían todas unas construcciones de piedras grandes mezclado con una argamasa con piedras chiquitas, y después otra piedra grande, ponían dinteles de piedra larga. Hacían unas construcciones muy inteligentes. Parece ser que en esta época donde vivía esta gente no había mucho sol, coincide con los relatos de la Torá. Se sabe que previo al diluvio no había sol directo en el planeta Tierra. Dice la Torá que había un vapor que subía de la Tierra y que regaba todas las cosas, y que el clima era como una primavera continua. Es completamente primavera, y el día había una claridad, y después a la noche oscuridad con frío, pero mayormente durante el día era como una primavera continua, y que no llovía y las plantas crecían porque había un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Parece ser que en esa época ya estaban estos seres, y estamos hablando y ubicándonos con los antiguos, con lo mismo que se habla de los lemurianos, los atlantes, de la supuesta mitología de seres prediluvianos, de los gigantes. Se han encontrado vestigios de gigantes. Hay gente alta, hay gente muy alta, genéticamente. Hay fotografías de personas muy altas, pero muy altas, más de 2,5 metros. Hay fotografías antiguas de personas de 3 metros y más. Y dicen que en la antigüedad, miles y miles de años atrás, dice la Torá, había gigantes. El relato de David con Goliat. Bueno, estamos yéndonos al tiempo de ñaupa, a la época prediluviana. Los apus antiguos, los primeros seres de poder, se los describe como entidades anteriores a la humanidad actual, guardianes de un tiempo previo al orden conocido, asociados a una humanidad o civilización anterior. El mito recurrente andino cuenta de seres con pelo, peluditos, chiquititos, que hablaban entre ellos como con un gorjeo, como una sibilancia, como un... parecía un didgeridoo. Miren el instrumento del didgeridoo, que tiene ese sonido. Bueno, estos se comunicaban así. Se comunicaban así, con ese tipo de sibilancia, porque he recogido datos de varios lados y nos ha llegado información de varios lados. Y lo que sí, no eran grises, los clásicos grises que nosotros vemos. Los grises están debajo de la tierra, sin ningún lugar a duda. Debajo del Perú, de Paracas, de todos lados están los grises. Pero antes estaban estos, los gentiles. Y si vos recorres el campo, las montañas, los pueblos del Perú, y hablas con los campesinos, te cuentan que
cuando los abuelos y bisabuelos hablaban de cuando el Perú vivían los seres chiquitos llamados los ñaupa machu, o los antiguos, o los gentiles. Allá se les llama como los gentiles, gente antigua, ñaupa runa, seres que vivieron antes del actual ciclo de este mundo, descritos como sabios, como enanitos, que dicen que se ocultaron bajo tierra cuando apareció el sol con todo, y después se fueron ocultando, entraban y salían, porque dice que el sol los mató a varios, porque eran más de oscuridad y de frío, y que igualmente entraban y salían después ya estando el sol, y que luego lo que los terminó de liquidar fue el diluvio, que de hecho sobrevivieron al diluvio. Dice que cuentan los lugareños que eran tan sabios que inclusive sobrevivieron al diluvio. Se hicieron como barcazas cuando vieron que el agua subía, incluso subió ahí en la zona de Perú, y se hicieron unas especies de barcazas y pusieron alimentos ahí como canastas grandes. Ellos eran chicos y sobrevivieron así. Y así cuando bajó el agua, ellos, el primer lugar donde estuvieron es en las montañas, en los picos de las montañas. Y ahí en los picos de las montañas es donde están sus casitas, donde están estas construcciones, que se encuentran estas construcciones en todo el Perú, del norte al sur. Y hay algo extrañísimo que me llama la atención, que el gobierno de Perú y el Ministerio de Turismo no esté cuidando esto, porque estaríamos hablando de algo de un valor terrible. Estamos hablando de los ancestros, de nuestros inicios como raza, como planeta Tierra, de seres prediluvianos que estuvieron viviendo en el Perú, de seres prediluvianos, cuando el caldo primordial que se piensa que fue ahí en el Titicaca, seres que se crearon primero, estos ñaupapus, estos gentiles, estos seres chiquititos que vivían ahí y eran como ositos, pero eran bastante complicados, dicen que tiraban con gomeras piedras al cielo, no querían que nada les perturbe el orden que ellos estaban acostumbrados. Cuando empezaron a pasar cosas raras en el cielo, tiraban piedras hacia el cielo, se enojaban, se defendían, vivían ahí arriba, eran inteligentes porque para poder visualizar abajo cualquier amenaza que se acerque. El gran quiebre, Pachacuti. El Pachacuti es clave para entender todo esto. El vuelco del mundo, el Pachacuti, o cambio de era del mundo, marca el fin de una humanidad y el inicio de otra. Según estos relatos, ese Pachacuti les dio fin a estos ñaupapus que se fueron adentro de las montañas, de la misma manera que los grises. Estos ñaupas pertenecían a un ciclo anterior, fueron destruidos o transformados por un Pachacuti, dice. Algunos quedaron como espíritus, como guardianes o presencias invisibles en montañas y ruinas. Lugares asociados a los ñaupa runa o ñaupa machus. En Perú hay sitios arqueológicos y sagrados vinculados a este concepto, como por ejemplo ñaupa iglesia. En este momento que ustedes están escuchando este programa, que estoy hablando de esto, yo me encuentro ahí en ñaupa iglesia. Estoy yendo a investigar ñaupa iglesia y a los ñaupapus, y estoy yendo a tener contacto otra vez a la zona del Huascarán, otra vez visitando todo el Cusco, la zona de los Queros, y esta vez nos vamos más también al contacto a la zona de Chilca. Pero estamos en este momento que estoy saliendo con este programa, que fue grabado varios días antes,
me encuentro investigando in situ y realizando Contacto en Perú 2, la segunda parte de Contacto en Perú, donde voy a filmar y voy a dar voy a filmarme que estoy en estos lugares, en Ñaupa Iglesia, ahí cercano al Cusco, entre Cusco y Ollantaytambo. Hay un lugar que se llama Ñaupa Iglesia, que donde uno puede acceder dentro de todo bastante fácil a uno de estas casitas de puertas chiquititas donde vivían los gentiles, los famosos gentiles. Hubo investigadores que hicieron psicofonías en este lugar, Ñaupa Iglesia, y con la gente, con los espíritus que se comunicaron. Rafa Mercado, la entidad le dice, ¿cómo te llamás? Wari, le dice, y Wari es viento en quechua, y ellos tienen que ver con el viento. Hay un gran folclore en los lugareños de Perú que muchos tienen miedo de ir a esas construcciones, de estar ahí al lado, porque se dice que uno no la pasa bien si va de una manera, digamos, no cuidada. Hay que ir respetuosamente, honrar la memoria de esos ancestros, no importa, hay que honrarlos, porque uno cuando pisa un lugar sagrado, ese lugar fue sagrado para los incas también después, y bueno, uno tiene que pedir permiso. Cuando está entrando a esos lugares hay que pedir permiso, hay que pedir al Creador también que nos proteja, que mande a sus arcángeles, y por sobre todas las cosas honrar la memoria y las vidas de la gente que estuvo ahí y de los que habitaron ahí. Ir con respeto, con todo respeto, no a tocar, no a manipular nada, sino a mirar y a observar con respeto. Si uno va con respeto, desde el mundo espiritual obtenés respeto. Si uno va así como que no quiere la cosa, burlándose, riéndose, jugando, y ahí te puedes venir con alguna sorpresa, o te puede llegar a pasar algo. El tema es con respeto. Hay un mito que dice que los que suben descuidadamente a estos lugares, a estas casitas, después se pegan wari, como si fuese una maldición que tiene que ver con el viento, que bajan con cosas que después se bajan como malditos, digamos. Y les agarran una enfermedad, se enferman, sobre todo se habla de enfermedades, que se enferman cuando bajan, cuando estuvieron en estos lugares no de una manera ordenada. Entonces nosotros vamos siempre de forma ordenada, a respetar la naturaleza, a no tocar lo que no hay que tocar, y a observar y fotografiar con respeto, y hablar del lugar con respeto. De hecho, con mucho respeto estoy haciendo este programa y estoy hablando de este tema que tiene que ver con la historia y con la creación, y tiene que ver con el Creador, porque no hay nada fuera de Hashem, no hay nada fuera de él. Ñaupa Iglesia es un sitio ceremonial tallado en la roca antes de llegar a Ollantaytambo. Hay que ir hacia la izquierda unos metros y ahí se encuentra, de la mano derecha, pegado a la ladera de un cerro. Es dentro de todo de fácil acceso. Hay que subir unas escalinatas, unos 60-70 metros más o menos. Se ve la ruta ahí enfrente. No está difícil el acceso. Una persona grande con cuidado puede subir. Y por sobre todas las cosas, cuando se llega ahí, presentar una ofrenda, un quintu, 3 hojitas de coca, entrar con respeto. Cuando se entra con respeto y se tiene respeto a la Madre Tierra, a la Pachamama,
y a todos los ángeles y espíritus que controlan la naturaleza, que controlan Elohim, uno recibe bendición y respeto del otro lado, incluso revelaciones, ¿no? Cuando las cosas se hacen con respeto. Algunos investigadores contemporáneos no académicos relacionan a los Ñaupa Apus con civilizaciones avanzadas pre-incas, seres interdimensionales, pero eran físicos, que se hayan transformado con el tiempo en seres interdimensionales, como de la misma manera que los Shedim, que sabemos nosotros que eran físicos y que después pasaron a ser espirituales. Seres interdimensionales, antiguos, tipo arquetipo global, guardianes de portales, guardianes de conocimiento perdido, justo están en lugares que son portales, entidades no humanas vinculadas al territorio. Lo más fascinante cuando alguien en Buenos Aires dice del tiempo de Ñaupa, me estás hablando del tiempo de Ñaupa, está invocando sin saberlo un concepto quechua, una idea de tiempo anterior al orden actual, una memoria cultural que sobrevivió siglos. Yo recuerdo bien que mi madre, mi abuela hablaban, te decían, cuando te querían dar a entender que es algo viejísimo, pero eso es del tiempo de Ñaupa, te decían. Entonces, yo creo que mucha gente se va a acordar de esa expresión. Bueno, resulta que hay algo asociado a esta frase que me acordé al toque cuando vi todo esto. Estaba investigando toda esta beta del Perú y me recordé enseguida las frases de mi abuela, de mi madre, cuando hablaban del tiempo de Ñaupa. ¿Qué pasó en el tiempo de Ñaupa? ¿Hubo un tiempo, verdaderamente un tiempo de Ñaupa? Al parecer sí. Todos los lugareños de las montañas bien altas en las alturas del Perú te cuentan una historia parecida. El Ministerio de Turismo de Preservación Arqueológica del Perú tiene que trabajar en esto. Preserven esas casitas, preserven esas montañas de los huaqueros, preserven todo lo que se pueda preservar. Estamos hablando de algo mucho más antiguo que Caral, mucho más antiguo que Chavín, mucho más antiguo que todo. Preserven estos lugares. Estamos hablando de la historia prediluviana. Entonces, Ñaupa fue el tiempo primordial, la época prediluviana en el Perú. El Pachacuti es la ruptura de ese mundo de Ñaupa, dinámica de renovación de la tierra, diluvio, empiezan los ciclos de día y noche, y los sapos intermediarios entre planos, los espíritus de la naturaleza y también los seres que viven ahí en la base de Corimarca, debajo del Huascarán, que son seres espirituales que estaban ahí, son seres extraterrestres y que manejan la materia, que viven ahí y que se siguen reuniendo con los lugareños arriba de las montañas. De hecho, hay lugareños que cuentan que van por los senderos arriba de la montaña y se cruzan con los extraterrestres, se cruzan con los sapus, de la misma manera que se cruzaba Bitconovi. No es solo folclore esto es un mapa metafísico del tiempo cíclico. Entonces, Ñaupa primordial, anterior a este tiempo, runa en quechua es persona, ser humano antiguo, los antiguos, los gentiles, le dicen en Perú. Lo extraño es eso, que allá en las comunidades peruanas de las montañas le dicen los gentiles, las casitas de los gentiles. Estamos hablando del vestigio más importante que puede llegar a tener Perú, y no se le está dando la importancia que esto tiene. Los antiguos humanos, la gente de antes. En la cosmovisión andina, esto no significa simplemente antepasado, significa la humanidad de un ciclo anterior al actual.
profundamente ligadas a montañas, a lugares de ritual. Para entender a los Ñaupa Runa hay que entrar en la lógica del tiempo andino. Tiempo cíclico, no lineal. El mundo no empieza y termina una vez, se reinicia constantemente. Concepto clave del Pachacuti: vuelco del mundo, evento que destruye un orden y crea otro. Y estamos hablando de este tema en las postrimerías de un nuevo Pachacuti. Ya se viene un nuevo orden mundial, va a terminar todo el tiempo del dolor, del sufrimiento, de todo lo que sucede, y va a venir otro orden. Pero esta vez viene de la mano del Creador, que Él va a instaurar el milenio de paz, de Shalom Bait, de paz en la tierra, donde Él se va a hacer cargo de su propia creación. Del lugar va a desplazar a los que están manejando este mundo, que son del gremio de la serpiente, y va a ubicarse Él a ordenar todas las cosas y a que este planeta sea el vergel que una vez fue. Ese es el evento que va a venir. El evento, un nuevo Pachacuti, cataclismo natural, cambio espiritual o ambos. Y en este caso yo creo que va a ser un gran cambio espiritual. Los Ñaupa Runa pertenecen a un mundo anterior destruido por un Pachacuti. Humanos anteriores a los incas, habitantes de un mundo distinto al actual, seres que vivían en la oscuridad o bajo otra luz antes del sol actual. Tenían conocimientos distintos o superiores. No sobrevivieron al cambio de era. Así que bueno, hay muchas más cosas que contar acerca de esto. Por ejemplo, el mito del primer sol. Antes del sol actual, el Inti, existía otro orden. Los Ñaupa Runa vivían en ese tiempo. Cuando aparece el sol, ellos son destruidos, petrificados o huyen, se meten debajo de las montañas. Hay varias versiones dependiendo de la región, que algunos fueron convertidos en piedra. Montañas, formaciones rocosas o ruinas serían Ñaupa Runa petrificados, algunas piedras. Esto conecta con la idea de que la materia guarda memoria. Otras versiones dicen que se refugiaron bajo las montañas, dentro de cuevas, que viven en cuevas y en mundos subterráneos. Débora Goldstein. Es un temazo, Débora. Este es un temazo. Y hay que sacarlo a la luz, hay que hablar. Porque incluso el gobierno del Perú no está tomando en cuenta esto. Y estamos hablando de lo más antiguo que podés encontrar en cuestión de vestigios arqueológicos ahí. Estamos hablando también la vinculación con los ovni, ¿no? Y con lo misterioso también. Esto los vincula directamente en chamanismo con lo que se llama el Ucupacha, el mundo de abajo. En el mundo, la enseñanza chamánica están los tres mundos: el Anampacha, el mundo de arriba, Atzilut, el Caipacha, el mundo de acá, la materia, y el Ucupacha, el mundo de abajo, el mundo interno, que se adjudica a la serpiente, ese Ucupacha. Miren qué casualidad, ¿no? Y que bueno, hay seres digamos no tan buenos. Arriba el Anampacha, todos seres espirituales. Acá el Caipacha, el mundo material sensorial, y el Ucupacha, el mundo de abajo, de los oscuros. No desaparecieron del todo, siguen coexistiendo en otro plano. Fueron destruidos por un nuevo orden. No eran compatibles con la nueva humanidad que venía. Los Ñaupa Runa muchas veces se vinculan con algunos apus. Algunos Ñaupa Runa habrían trascendido o transformado su conciencia, convirtiéndose, pudiendo haberse convertido en espíritus de la montaña, en apus. Hay sitios en Perú donde la tradición dice que la energía de los Ñaupa apus sigue activa. Por ejemplo,
ñaupa iglesia que está tallado en roca viva. Hay una chacana considerado un portal, un sitio ceremonial pre-inca y el lugar de los antiguos. En este momento que está saliendo este programa, yo ya he estado ahí y he investigado y he estado en la casita que está hacia la derecha, hacia la izquierda, mirando hacia la ruta de uno de estos ñaupa apus. Hay una casita ahí. Vivían ahí arriba. Y aparte era un sitio ceremonial por esto mismo de los incas. En Cusco las tradiciones quechuas actuales hablan de los antiguos que aún están, de los gentiles, de los ñaupa runa, que siguen ahí, humanidades anteriores. Esto ha sido Testimonio OVNI, programa 186, sobre el tiempo de ñaupa. Espero que les haya gustado. Empecemos a hablar de esto más seguido. En Perú se hicieron programas, se habla de esto, se sabe, pero es como que muy bajo los youtubers de misterio, por ahí lo hablan, dentro de lo folclórico, pero es hora de que a nivel científico se empiece a preservar vestigios de otra manera, porque estamos hablando de vestigios valiosísimos de un tiempo muy antiguo, anterior a todo lo conocido. Incluso estamos hablando de anterior a Göbekli Tepe. Gracias a todos por estar. Se viene Contacto en Perú 2 próximamente. Shalom Uberajá para todos. Testimonio OVNI.